De pequeño, en Arizona, nunca fui de creer en esas leyendas. Siempre escuchaba las historias, pero parecían tan lejanas, como problemas de otros. Desestimaba los relatos sobre los skinwalkers, esas brujas metamórficas de la tradición navajo, considerándolos meras supersticiones. Sin embargo, cuando acepté un trabajo en un rancho aislado, cerca de la reserva navajo, me encontré cara a cara con algo que aún no logro explicar. El rancho pertenecía a un hombre llamado Dale, un viejo amigo de la familia que lo había heredado recientemente. Aunque no era de la zona, había conseguido la propiedad a un precio ínfimo y la veía como el proyecto perfecto para su jubilación. Necesitaba ayuda para recuperar la finca y yo necesitaba trabajo. Parecía un acuerdo ideal. La extensión de la tierra era inmensa, kilómetros de desierto casi estéril, salpicado de matorrales y cactáceas. La casa principal, antigua pero robusta, contaba con crujientes suelos de madera y varios edificios auxiliares dispersos, los cuales desprendían una inquietante quietud. Aunque el viento solía soplar, parecía apenas perturbar el ambiente, como si algo observase y esperase en silencio. Dale no era muy aficionado a las leyendas locales, pero los pocos vecinos que había nos advirtieron sobre la tierra. Decían que se habían visto cosas extrañas en ese lugar durante generaciones. Cuando pregunté a qué se referían, un anciano navajo simplemente respondió: «Lo sabrás cuando lo veas», acompañando sus palabras de una mirada cómplice. Cada mañana comenzábamos a trabajar temprano y terminábamos al caer el sol para evitar el calor intenso. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos, reparábamos cercas, limpiábamos la maleza y establecíamos sistemas de riego. Dale trabajaba arduamente, pero a sus 60 años necesitaba más descansos, por lo que a menudo me encontraba solo en la extensa propiedad. Todo comenzó con los animales. Dale tenía algunas vacas, gallinas y un par de perros para cuidarlos. Una noche, escuchamos a los perros enloquecidos, ladraban y gruñían como si se enfrentaran a algo invisible. Dale tomó su escopeta y salimos al patio. Las gallinas cacareaban con fuerza, con plumas esparcidas por todas partes, y los perros se mostraban inquietos, mirando hacia el límite del terreno, donde se alzaba una franja de árboles. No vimos nada, pero a la mañana siguiente, una de las gallinas había desaparecido sin dejar rastro de pelea o sangre, simplemente se había esfumado. Lo atribuimos a coyotes o quizá a un puma. Sin embargo, las desapariciones continuaron, primero las gallinas, luego una vaca, siempre en la noche y sin dejar rastro alguno. Instalamos cámaras de vigilancia, pero aquello que se llevaba a los animales nunca aparecía en las grabaciones. Los perros, aunque ladraban y gruñían en la oscuridad, nunca se aventuraban fuera del patio a investigar. Las noches se volvieron cada vez más extrañas. Mientras trabajaba hasta tarde, el viento traía consigo ruidos distantes, sonidos que no parecían de animales ni de humanos, sino un lamento profundo y escalofriante que erizaba la piel. En ocasiones, detectaba movimientos a un costado de mi visión, pero al girar la cabeza solo encontraba sombras engañosas. Una noche, mientras terminaba de reparar una sección de la cerca, el sol ya se había puesto y únicamente la débil luz de mi linterna me acompañaba. Fue entonces cuando lo vi, a unos 100 metros más allá de la línea de la cerca, algo se movía entre la maleza. Entrecerré los ojos para distinguir mejor la figura. A primera vista parecía una persona, alta y delgada, pero la manera en que se movía era extraña, encorvada, con las extremidades doblándose en ángulos poco naturales, como si caminara y se arrastrara al mismo tiempo. Pensé que podría tratarse de un animal, pero su silueta conservaba una forma humana, aunque distorsionada y casi alargada. Llamé en voz alta, imaginando que quizás se trataba de un excursionista perdido o alguien de la reserva, pero no obtuve respuesta. Grité de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la figura ni siquiera titubeó. En lugar de eso, se enderezó por completo y fue entonces cuando noté sus ojos, que brillaban débilmente en la oscuridad, reflejando la luz de mi linterna. Me quedé paralizado, el corazón latía a 1000 por hora y una oleada de náusea me invadió. Todo mi instinto me pedía huir, pero mis pies no respondían. Parecía como si la figura me inmovilizara con su mirada. Sin previo aviso, se dio la vuelta y desapareció entre la maleza, moviéndose a una velocidad que jamás había visto. Temblando, intenté asimilar lo ocurrido. Tal vez todo era fruto del cansancio o del calor,
pero en el fondo sabía que lo que había presenciado era real. Al regresar a la casa, no mencioné nada a Dale para que no pensara que estaba perdiendo la razón, aunque en su mirada pude intuir que él también albergaba sus propias sospechas. Sin necesidad de palabras, compartíamos el entendimiento de que algo acechaba en ese lugar. Durante las siguientes noches, el sueño se volvió esquivo. Cada pequeño sonido fuera de la casa me hacía saltar de la cama, revisando las ventanas en busca de alguna señal de aquella presencia. Pero no volvió a aparecer hasta una semana después, cuando la situación tomó un giro aún más oscuro. El rancho había cambiado, podía sentirlo en mis huesos, el aire se volvía más denso y la noche, más sombría. Dale también lo notaba, aunque se negaba a decir algo, murmurando apenas que debíamos tomar medidas, y, desde entonces, comenzó a asegurar la casa con más rigor, incluso llegando a tapar algunas ventanas con tablas. Una noche, Dale me pidió un favor extraño. Tenía que ir a la ciudad por suministros y no regresaría hasta la mañana siguiente, y me solicitó que vigilara la propiedad durante su ausencia. Aunque la petición no era inusual, la voz de Dale denotaba un temor que no había escuchado antes. Acepté, tratando de disipar la inquietud que se apoderaba de mí. Esa noche, me senté en el porche, acompañado de los perros y con el rifle apoyado en mi regazo. El viento volvió a intensificarse y aquel lamento distante, más fuerte que antes, parecía manar justo al otro lado de la cerca. Los perros se mostraban nerviosos, inquietos, rehusándose a abandonar el porche. No tardé en ver de nuevo la figura que había observado antes, esta vez más cercana. La vi moverse en círculos de forma lenta y deliberada, manteniendo una distancia prudente, pero sin alterar su ritmo, como si me retara a seguirle. Me puse de pie, apretando el rifle con fuerza, mi corazón latía acelerado, pero mantenía la calma. No tenía intención de disparar, al menos no aún, pero quería que supiera que no temía defenderme. Mientras la observaba, la figura pareció transformarse. Bajo la pálida luz de la luna, adoptó momentáneamente la apariencia de un coyote, delgado y rasteando con esa manera de moverse tan antinatural, para luego erguirse de nuevo en forma humana, aunque sus extremidades seguían luciendo extrañamente desproporcionadas, como si no encajaran con su piel. Disparé un tiro de advertencia al aire, esperando que el estruendo lo ahuyentara, pero la figura no se inmutó. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, y estoy seguro de haber visto una sonrisa dibujarse en su rostro, aunque sus rasgos eran difíciles de distinguir. Mi piel se erizó mientras se acercaba. Antes de que pudiera reaccionar, los perros salieron del porche ladrando furiosamente, pero tan pronto como cruzaron el límite del rancho, se detuvieron en seco. Max, el perro más grande, lanzó un gruñido profundo y retrocedió. Jamás los había visto actuar así. Entonces, la figura hizo algo que aún me resulta inexplicable, se agachó, apoyó sus manos o garras en la tierra, y con un movimiento rápido, trazó algo en el suelo. No pude distinguir con exactitud qué había marcado, pero en cuanto terminó, los perros se apresuraron de nuevo hacia el porche, con la cola entre las patas. Levanté el rifle nuevamente, apuntando directamente a la figura, pero antes de que pudiera disparar, ésta se desvaneció. Un momento estuvo allí, mirándome con esos ojos brillantes, y al siguiente se esfumó, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Permanecí inmóvil durante mucho tiempo, mirando el lugar donde había estado. Mi corazón seguía acelerado y mis manos temblaban, sin poder moverme. Finalmente, reuní el valor para inspeccionar el lugar. La tierra estaba alterada, pero las marcas eran desconcertantes, líneas irregulares y símbolos que no logré descifrar. A la mañana siguiente, cuando Dale regresó, le conté todo. No parecía sorprendido, casi parecía que lo hubiera esperado. Caminó hasta el sitio señalado y examinó las marcas en silencio durante largo rato. Finalmente, con el rostro pálido, se volvió hacia mí y dijo en voz baja: «Es un skinwalker». Yo esperaba no llegar a oír tal palabra, pues la había escuchado antes sin comprender su verdadero significado. Dale me explicó que los skinwalkers eran mucho más que leyendas, eran seres malévolos, capaces de adoptar la forma de animales o incluso de personas. Eran brujas, según una antigua tradición navajo, y la mayoría de los navajos se rehusaban incluso a pronunciar su nombre. Según Dale, la tierra sobre la que se asentaba el rancho tenía un oscuro pasado. Había pertenecido a los navajos,
pero durante el largo camino, la forzada reubicación de los navajos por parte del gobierno estadounidense, parte de esa tierra quedó maldita. Algunos decían que de esa amargura y sufrimiento nacieron los skinwalkers. Quería creer que se trataba simplemente de historias y viejos mitos, pero tras lo vivido, no pude evitar sentir que había algo más. Dale me advirtió que el skinwalker volvería, intentando probar nuestra resistencia y obligarnos a abandonar la tierra. Le pregunté qué podíamos hacer para detenerlo, y solo negó con la cabeza. No hay forma de detenerlo, solo sobrevivir a él. Aquella noche, aseguré todas las puertas y ventanas, dejando las luces encendidas. No dormí pasado la medianoche. Escuché nuevamente aquel lamento, más cercano que antes. Los perros no ladraron, se encogieron en un rincón, temblando. Luego, oí pasos lentos y deliberados circundando la casa, como si algo caminase en la oscuridad, aguardando mi salida. Me quedé en la penumbra, aferrado al rifle, mientras cada crujido de la casa y cada susurro del viento parecían amplificarse, envolviendo mis nervios. Los pasos volvieron a rodear la vivienda de manera pausada y calculada. Traté de convencerme de que solo era el viento o algún animal, pero en lo profundo sabía que no era así. Dale me había advertido que el skinwalker regresaría, aunque no me había dicho cómo detenerlo. Pasé todo el día tratando de idear un plan, algo, cualquier cosa que pudiera alejarlo, pero nada parecía funcionar. Una fría y escalofriante realización se apoderaba de mí, no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. Esa criatura tenía sus ojos puestos en nosotros y no iba a detenerse. Los pasos se detuvieron junto a la puerta trasera. Contuve la respiración mientras los perros se agachaban contra la pared, gimiendo suavemente. Entonces se oyó el sonido de algo raspando la madera, largos arañazos deliberados, como uñas arrastrándose lentamente por la puerta. Me dirigí hacia la cocina, donde se encontraba la puerta trasera. Mi corazón latía con fuerza y mis manos, sudorosas, apretaban el rifle. El sonido de los rasguños cesó, sustituido por un gruñido gutural, casi como un bramido, pero no del todo, era algo intermedio entre la voz humana y el gruñido de un animal. De repente, escuché mi propia voz, nítida y clara: «Déjame entrar». Me quedé paralizado. Era mi voz, exactamente como suena, pero yo no había hablado. «Déjame entrar», repetía la voz, esta vez con mayor insistencia. «Hace frío aquí afuera». Sabía lo que era. Dale me había advertido anteriormente que los skinwalkers podían imitar voces, sean humanas o animales, para atraer a la gente, engañarla y lograr que abrieran las puertas, era parte de su juego. Retrocedí, manteniendo la mirada fija en la puerta. Aquella voz seguía llamando, pero me negué a ceder. Sin embargo, a pesar de mi resistencia, sentía una extraña atracción, como si algo en lo profundo de mi ser me impulsara a abrir la puerta y dejarlo entrar. Era como si la criatura me empujara mentalmente hacia la manija. Los rasguños comenzaron de nuevo, ahora más frenéticos, como si intentara abrirse paso a la fuerza. Pude escuchar cómo se desplazaba por el exterior de la casa, golpeando las ventanas, probando cada entrada. Los perros seguían temblando, con los ojos muy abiertos, reacios a abandonar la esquina. Me dirigí a la sala de estar, donde tenía una mejor vista del patio. Allí, vi algo moverse frente a la ventana, una sombra, alta y encorvada. Fue tan rápido, apenas un borrón, pero sabía que era el skinwalker. Tragué saliva y me aparté, con el aliento cortado. Entonces, escuché la voz de Dale: «Abre, soy yo». Esta vez provenía de la puerta principal y mi corazón se hundió. Dale no debía haber regresado todavía, había dicho que no volvería hasta la mañana, pero la voz sonaba tan convincente, tan real. «Estoy herido, por favor, déjame entrar». Me acerqué a la puerta, dividido entre el instinto y la lógica. Quería creer que era él, pero los vellos de mi nuca se erizaron, algo no estaba bien. Apoyé mi oído contra la puerta y escuché atentamente. La voz volvió a llamar, pero ahora tenía un tono extraño, casi como si estuviera mal grabada. Retrocedí rápidamente, apretando el rifle. «No estás muerto», murmuré para mí. De repente, la voz cambió, pasó de suplicar a enojarse en un instante: «Déjame entrar».
El tono se volvió más profundo y amenazante. La puerta vibró violentamente, como si algo golpeara con una fuerza inhumana. Los perros empezaron a ladrar histéricamente, su terror cediendo ante una agresión desesperada. Sentí como toda la casa vibraba con los golpes. La situación se salía de mi control, lo que estuviera afuera no se iría. Y, tan repentinamente como había comenzado, cesó todo. Los golpes se detuvieron, la voz se hizo silencio y la noche volvió a quedar inquietantemente tranquila. Allí, en la oscuridad, con el pecho agitado y el sudor recorriendo mi rostro, el único sonido era el viento meciendo suavemente el patio. Sin embargo, sabía que no debía bajar la guardia. Pasé el resto de la noche en la sala, observando el patio, esperando que algo sucediera. Los perros se calmaron poco a poco, pero permanecieron a mi lado, con los ojos muy abiertos y las orejas alerta a cada sonido. Justo antes del amanecer, oí pasos acercándose a la casa, esta vez lentos, deliberados, de origen humano. Miré por la ventana y vi el camión de Dale estacionarse en la entrada. Bajó, luciendo peor que de costumbre, como si no hubiera dormido en días. Al entrar, solo con una mirada supo que algo había pasado. «Está aquí», dije con voz entrecortada. Dale asintió con gravedad. «Pensé que llegaría. Aún no ha terminado con nosotros». Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, frotándose las sienes. «No podemos quedarnos aquí», dijo tras una larga pausa. «No se detendrá hasta conseguir lo que quiere». Quise preguntarle qué era eso, pero su semblante me lo dijo todo, él tampoco lo sabía. Dale sugirió que empacáramos y nos fuéramos por un tiempo, dejar que la tierra se calmara y que aquello perdiera interés, pero intuía que no sería tan fácil. Lo que fuera que estuviera allí, no solo estaba ligado a la tierra, sino a nosotros, y no lo dejaría ir. Dale y yo decidimos abandonar el rancho, aunque en lo profundo sabía que no sería tan sencillo. No era un simple animal del que se pudiera ahuyentar, el skinwalker que ya tenía sus garras en nosotros, y ya fuera que corriéramos o nos quedáramos, era cuestión de tiempo antes de que volviera por nosotros. Pasamos el día empacando lo poco que podíamos. Dale no dijo casi nada, limitándose a sentir de vez en cuando mientras trabajábamos en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión y cada ruido del exterior me ponía en alerta. Planeamos partir al atardecer, creyendo que sería el mejor momento para escapar sin ser detectados, pero no podía quitarme de la mente que estábamos siendo observados. Alrededor del mediodía, uno de los perros, Max, desapareció. Encontré su collar al borde de la propiedad, con la piel desgarrada, pero sin rastro de sangre ni signos de lucha, tal como había sucedido con las gallinas y la vaca. Parecía que algo lo había llevado sin dejar rastro. No tuve que preguntarle a Dale lo que pensaba, la mirada en sus ojos lo decía todo. La tarde transcurrió en una especie de nebulosa. Intenté mantenerme ocupado, pero mi mente volvía una y otra vez a lo que se avecinaba esa noche. Dale empacaba en el piso de arriba y yo estaba en la cocina cuando lo oí de nuevo, el temido sonido de rasguños. Al principio fue tenue, casi lejano, pero fue aumentando en volumen y urgencia. Con el corazón acelerado, agarré el rifle y me dirigí a la ventana. El patio estaba vacío, nada se movía, ni siquiera el viento, pero el rasguño continuaba, esta vez proveniente de la parte trasera de la casa. Me apresuré a salir para ver qué había allí, y al doblar la esquina hacia la puerta trasera, me paralicé. Justo afuera de la ventana, se encontraba una figura alta y delgada, con la piel pálida y estirada sobre sus huesos. Sus ojos, negros y vacíos, parecían absorber toda la luz a su alrededor. No se ocultaba, quería que la viera. Era el skinwalker. Agachado, sus largos dedos rozaban la madera de la casa, dejando profundas marcas. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, fijando sus ojos vacíos en los míos. Una ola de frío me recorrió, como si acabara de sumergirme en agua helada. Mis manos temblaban al levantar el rifle, pero algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Entonces, con una voz que era a la vez familiar y retorcida, habló: «¿Por qué irte? Este es tu hogar ahora». Era mi propia voz, distorsionada y errónea, como si hubiera sido emitida a través de un altavoz defectuoso.
Me quedé congelado, sin poder responder. El Skinwalker sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Se levantó despacio, con sus articulaciones crujiendo y rechinando mientras estiraba hasta alcanzar toda su altura, imponiéndose sobre el marco de la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, golpeó la ventana con tanta fuerza que, aunque el vidrio no se rompió, el impacto hizo vibrar toda la casa. Los perros comenzaron a ladrar frenéticamente desde arriba, pero no bajaron, sabían mejor que enfrentarse a lo que estaba afuera. Retrocedí despacio, tratando de mantener firme el rifle, pero antes de dar otro paso, el Skinwalker se movió. Fue más rápido que cualquier cosa que hubiera visto, un segundo estuvo en la ventana, y al siguiente se desvaneció, como una sombra en movimiento que se perdió en la oscuridad. Corrí de regreso a la sala, con el corazón golpeando en mi pecho. Dale bajó las escaleras, con el rostro pálido. ¿Está aquí, no?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Asentí. Debemos irnos ahora. Dale agarró su bolso y nos dirigimos hacia la puerta principal. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por el patio. Al salir, sentí el peso del lugar sobre mis hombros, el rancho, la tierra, ya no nos pertenecían, ahora eran de otra entidad. Nos apresuramos hacia el camión, pero en cuanto lo alcanzamos, algo andaba mal. Los neumáticos estaban reventados, con profundas marcas que desgarraban el caucho, y la caja del camión mostraba arañazos y marcas de garras larguísimas. No vamos a salir conduciendo de aquí, murmuró Dale con voz temblorosa. Permanecimos allí un momento, tratando de decidir qué hacer. El sol se hundía y el aire se volvía más frío. La sensación de estar siendo observados volvió a invadirme, era ineludible. Dale me agarró del brazo y señaló hacia el extremo opuesto de la propiedad, al granero. Podemos escondernos allí, dijo. Corrimos a través del patio mientras el lejano lamento del Skinwalker nos seguía. La oscuridad aumentaba cada segundo, y su presencia se hacía sentir en todas partes, ya no se limitaba a un solo sitio, estaba en todas partes. Apenas alcanzamos el granero antes de que el sol desapareciera en el horizonte. Cerramos las puertas de golpe y las aseguramos lo mejor posible. El granero, viejo y maltrecho, parecía ser el único refugio donde podríamos resistir durante un largo tiempo. En su interior reinaba un silencio opresivo, aquel que te hace sentir que la piel se eriza. Con el rifle en mano y los ojos fijos en la puerta, esperé lo inevitable. Desde la oscuridad, se escucharon nuevamente pasos, lentos y deliberados, rodeando el granero, tal como lo habían hecho en la casa. Luego, la voz volvió a sonar, pero esta vez no era solo la mía, también era la de Dale, en una versión retorcida y distorsionada, suplicándome que abriera la puerta. Dale no dijo palabra, se quedó mirando fijamente, con la mandíbula apretada. Los pasos se detuvieron, la voz se hizo silencio, de repente, la puerta tembló. Algo intentaba entrar, las tablas crujían, las bisagras gemían, y luego la puerta se cerró de golpe con una fuerza que sacudió todo el granero. El Skinwalker estaba afuera, esperando. Sabíamos que no se detendría hasta tenernos. Fue entonces cuando comprendí, no solo quería la propiedad, ni la tierra, nos quería a nosotros. La puerta volvió a golpear con fuerza, esta vez haciendo que la madera comenzara a astillarse. Dale se levantó, con el rostro pálido pero decidido. No podemos quedarnos aquí, susurró. Tenemos que huir. No discutí, sabía que tenía razón. Cuando la puerta cedió, salimos corriendo a la oscuridad. No miré atrás, pero pude oír su risa distorsionada resonando en la noche mientras corríamos sin detenernos, a través de la maleza y el desierto, hasta que su sonido se perdió. Solo cuando los primeros rayos del alba tocaron el horizonte, nos detuvimos. El rancho había desaparecido, el Skinwalker lo había reclamado, y aunque habíamos escapado con vida, sabía que no era el final. Siempre estaría allí, vigilando y esperando.